Hola, hola, buenos días a todos. Es un gusto pues poder estar acá nuevamente para desarrollar la primera tutoría correspondiente a los días sábados de semana B, la tutoría número 1 de la asignatura de currículo para la educación matemática. Este día pues vamos a desarrollar una agenda muy interesante, vamos a mantener la dinámica de los trabajos en grupo, ¿verdad? Asimilar a como la hicimos en la tutoría anterior. Así que todos con la disponibilidad, ¿verdad?, de participar, de tener sus micrófonos a la mano para poder llevar a cabo de una buena manera, pues, el desarrollo de esta tutoría, en la que vamos a abordar la temática relacionada siempre al material de la unidad número 1. Entonces, bueno, para ello les voy a compartir pantalla y vamos a apagar siempre la cámara, ¿verdad?, para que no vaya a haber ninguna interrupción referente a la señal. Esperemos pues que la podamos desarrollar de la mejor manera y pues damos inicio al desarrollo de la agenda de este día. Les muestro entonces la pantalla y ustedes me confirman cuando ya la puedan ver. Vaya, me confirman por ahí si ya logran verla o todavía no. Vaya, excelente. Entonces, bueno, nos vamos a ubicar acá eh, en la presentación, ¿verdad? Y es precisamente relacionado a el contenido de los fundamentos del currículum. Ahorita está cargando la presentación, por acá lo tenemos, los fundamentos del currículum. Ese va a ser el contenido de este día. ¿Cuál va a ser la agenda a desarrollar? Bueno, vamos a tener una pequeña retroalimentación del contenido que vimos en la clase anterior. Posteriormente, vamos a realizar un sondeo de lectura. Este sondeo de lectura va a ser de forma aleatoria, utilizando la técnica de la ruleta, y vamos a seleccionar, ¿verdad?, aleatoriamente a algunos de ustedes para ver si ya ustedes han tenido un acercamiento con el contenido número 6 que tiene que ver con fundamentos del currículum. Luego de esa selección aleatoria vamos a desarrollar de forma expositiva el tema, ¿verdad?, fundamentos de currículum, y posteriormente vamos a pasar a un trabajo en equipo. Este trabajo en equipo va a ser sobre el tema posterior, ¿verdad? Relacionado siempre, eh, en algunos términos, a la clasificación del currículo. Vamos a ver primero la parte de los fundamentos y luego ustedes van a trabajar de forma grupal la clasificación del currículo. Luego pues vamos a desarrollar el último contenido siempre sobre el tema de currículo, que es el de los enfoques del currículum oculto. Vamos a dejar un espacio de preguntas y respuestas, ¿verdad?, de resolución de dudas, y vamos a dar por finalizada la tutoría. El tiempo organizado siempre de 100 minutos, ¿verdad?, o 1 hora 40 minutos para el desarrollo de la presente clase. Muy bien, entonces comenzamos con una reflexión como lo hicimos en la tutoría anterior, ¿verdad? Y es que como estudiantes debemos tomar en cuenta lo siguiente, que nunca debemos considerar el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para meditar en el bello y maravilloso mundo del saber. Recordemos que, y como lo dijimos la vez anterior, con la reflexión que teníamos, ¿verdad? Que eh, el conocimiento nos llena, ¿sí? Y el estudio como tal, su preparación profesional no es una obligación, sino una oportunidad de adquirir conocimiento, y no solo de eso, sino también eh, de adentrarse a un mundo que poco conoce, ¿verdad? El mundo del saber, y que cada día nos podemos abrir espacio hacia nuevos conocimientos. Recordemos que áreas como la matemática es bastante extensa, y ustedes ya lo pudieron ver en su primer año, qué tan grande es, ¿verdad?, el área matemática, y debemos aprovechar esta oportunidad que tenemos de formarnos profesionalmente en el área matemática
para ampliar precisamente nuestros conocimientos y posteriormente, ¿verdad?, ponerlos en práctica. Eso es lo importante y por eso les dejamos pues esta reflexión de inicio en esta tutoría. Muy bien, entonces vamos a la parte de retroalimentación. Vamos a ver, ¿recuerdan ustedes el contenido que tocamos en la tutoría anterior? No, ¿qué temática tocamos? Vamos a ver, vamos a preguntarle a José Gonzalo. José, ¿qué fue lo que tocamos en la tutoría anterior, el día jueves? Buenos días, licenciado. Estuvimos hablando sobre la polisemia del currículum y la definición de este. Ah, también hablábamos sobre las concepciones de currículum, ¿verdad? Y de cómo lo veíamos. Creo que al final en un juego estuvimos hablando sobre las tendencias de currículum, ah, como previsión, como... ah, ya no recuerdo qué más. Vale, muy bien, y es correcto, ¿verdad? Tocamos puntos fundamentales. Bueno, comenzamos con lo de la polisemia, que ustedes ya lo habían también elaborado en unas diapositivas, en una infografía, perdón. Y luego hablamos de las tendencias actuales, que era el currículo como previsión. Tocamos también la tendencia psicologista e individualista en la teoría curricular y el currículo como proceso sociocultural. Esos fueron los tres aspectos. Ahora bien, eh, una pregunta para retroalimentar esta parte. Eh, para el mejoramiento o actualización de una malla curricular, eh, por ejemplo, de una asignatura, de una carrera o del nivel educativo en general, ¿quiénes creen ustedes, bajo su opinión y de acuerdo a lo que hemos trabajado hasta este día, que se deberían involucrar para una actualización curricular? Os dejo la pregunta abierta para que quiera responder. Adelante, Catherine. Buenos días, licenciado. Yo considero que en ese sentido deberían de ser los actores que se encuentran dentro de las aulas, porque muchas veces se hacen modificaciones tal vez al currículo, pero no se toma en cuenta muchos factores y quizás lo hacen personas que son ajenas digamos, a dicha profesión o a dicha carrera, y entonces hacen modificaciones que no tienen nada que ver y que al final no son modificaciones considerables. Eso es muy correcto. De hecho, se tendría que involucrar a todo el personal involucrado. Eso no solo incluye al área de los ministerios como tal, de las departamentales, sino también tomar la opinión desde el punto de vista sociocultural. ¿Y quiénes entrarían en el sociocultural? Bueno, entrarían precisamente todos los actores, en este caso, personal docente, que debería también involucrarse. Tal vez no la totalidad, pero sí una parte de ella para una actualización curricular, como la que se presentó a inicios de año. Y creo que estuvimos comentando acerca de eso, varios dieron opiniones positivas y negativas, ¿verdad? De la nueva actualización curricular, el cambio de nombre de asignaturas, la inclusión de nuevas temáticas, la exclusión de otras, en todas las asignaturas, como la anteriormente llamada matemáticas, lenguaje y literatura, ciencias naturales y estudios sociales, que cambiaron drásticamente y que ahora llevan otro nombre, incluso no general, sino por nivel. Entonces, va a funcionar, por ejemplo, esta actualización curricular. ¿Qué opinan ustedes? Vamos a ver, alguien más que quiera participar. Vamos a ver, le vamos a dar la oportunidad a Luis Francisco que nos brinde una opinión sobre esta última pregunta. Disculpe, licenciado, la pregunta es sobre si va a funcionar los cambios de currículum que se están dando. ¿Es correcto? Bajo tu percepción, ¿crees que va a lograr funcionar a futuro?
Pues en lo personal esperaría que sí va. Entonces, pero como se platicaba en la clase anterior, no se ha, como decir, no se ha preparado para estos cambios, sino que ha venido a darlo de un solo. Entonces, pero bueno, yo tengo una hermana, entonces, que está estudiando en educación básica. Según tengo entendido, a los docentes se les está dando se va a empezar o se les está dando capacitaciones, pues. Entonces, en lo personal esperaría que mediante estas capacitaciones sean lo suficiente para prepararlos, no, tal vez no de la mejor manera, porque ya, digámoslo así, ya teniendo el material a mano y sin preparación, entonces ya cuesta más, pero esperaría que más a futuro sí logre funcionar. Bien, gracias, Alexis. Sí, muy buenos días, licenciado y compañeros. La verdad es que los cambios siempre son complicados, ¿verdad? Y mm, creo que en este momento que lo están haciendo de esta manera, pues creo que representa aún mucho más conflicto, ya que, por ejemplo, la educación inicial, según los enfoques que lleva la primera dama, pues tengo entendido por maestras del área de parvularia, ¿verdad? Que está trabajando en el sector público, que se busca que desde la educación de Kinder 4, 5, preparatoria, primero, segundo y tercer grado tenga un mismo enfoque, es decir, que de aquí al otro año, o sea, de aquí al 2027 se espera que todos esos 6 años tengan el mismo enfoque, la misma metodología. Y yo por ahí escuchaba un comentario de algunas personas que están laborando en el sector público en esos grados, ¿verdad? En esos niveles donde se han hecho esos cambios, donde decían de que para los docentes de esos niveles era bien complicado, en el sentido de que cambian las formas tradicionales de establecer una calificación por una serie de criterios que al final nadie entendía, ni los padres entendían, ni los maestros a veces estaban ni muy claro qué es lo que tenían que evaluar ahí, ¿verdad? Entonces, si un proceso de evaluación es poco comprendido, entonces asumo que, o sea, podría asumir que tampoco se entiende, ¿verdad? Los contenidos, porque cada contenido responde a un objetivo y bueno, pues también tiene su sistema de evaluación. Entonces, estos cambios pueden, o sea, se está viendo que hay una resistencia, no hay una fluidez para poder decir que hay un cambio continuo y este mismo resistencia puede impedir que pues a la larga haya, haya alguna desacierto en cuanto a estas políticas, considero, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Y sí, de hecho, se tornaría difícil ahorita incluso dar una opinión concreta de si va a funcionar o no como tal. Esperemos que sí, ¿verdad? Pero va a llevar muchos factores, como precisamente la capacitación del actual personal para que se logre implementar y logre funcionar esta medida. Él sí nos comentaba acá que las escuelas modelos hasta asiáticos los capacitan, y es correcto, porque se necesita personal que ya conozca y que esté involucrado en esta área para capacitar a los nuevos docentes, a los actuales, para que logremos, ¿verdad?, la excelencia en la actualización curricular actual. Bueno, ya dejando de lado, ¿verdad?, esa parte de retroalimentación, de ver qué tanto, ¿verdad?, nos recordábamos de lo visto en la tutoría anterior, vamos a continuar acá con un control de lectura. Vamos a hacerlo rápido, vamos a seleccionar a unos 3 estudiantes, vamos a abrir la ruleta, ¿verdad?, para ir colocando quiénes son los que van a participar, ¿verdad?, de esta pequeña actividad de control de lectura. Vamos a tomar como base la asistencia siempre, ¿verdad? Quiénes son los que están presentes y vamos a ir colocando acá sus nombres. Vamos a ver, tenemos a Alexis,
Tenemos a, vamos a ver, se nos fue la lista. Tenemos a Claudia, a Diana. Tenemos a Elsie. Vamos a ver. Esteban, Giovanni, Glenda. Está José. Catherine, Nestle y Luis. Bien, tenemos 11 de momento, entonces vamos a hacer la forma aleatoria. Vamos a girar. Muy bien, Luis. Vamos a ver. Nuevamente vamos a participar. Luis, vamos a ver. El control de lectura es acerca de los fundamentos del currículo, que es el capítulo número 5. ¿Has tenido la oportunidad de revisar esta parte? Sinceramente, licenciado, ahorita la estaba leyendo porque estaba haciendo las tareas anteriormente, pero sí, ya por lo menos lo filosófico y sociocultural estaba leyendo. Por lo menos lo filosófico, según más o menos entiendo, habla sobre el currículum peruano en una parte. Entonces, y acá abarca sobre que el currículum tiene que ser abierto a la diversidad. Entonces, tiene que, digámoslo así, saciar o suplir las necesidades no solo socioculturales, sino también todas las aspiraciones y las posibilidades de cambio. Entonces, como lo mencionaba ahí, que en Perú se tiene un currículum bastante rígido, ¿verdad? Entonces tiene que ser más abierto, según logré más o menos ir leyendo ahí. Vaya, muy bien, excelente, muy buena opinión, ¿verdad? Con lo poco que he logrado leer durante este momento, pues andamos bastante bien en la jugada, ¿verdad? Con respecto a los fundamentos filosóficos. Vamos a seleccionar a alguien más. Vamos a ver quién más puede participar. Vamos a ver qué nos dice la ruleta. Bien, Leslie, vamos a ver. Leslie, ¿qué nos puedes comentar? ¿Has tenido la oportunidad de leer acerca de los fundamentos? Sí, ayer en la noche estuve terminando de leer todo el libro. Muy bien, ¿qué nos puedes comentar acerca de ello? Que el currículo es una actividad práctica de carácter específico, basado en un conjunto de relaciones sociales, las cuales tienen, como mencionaba el compañero Luis, una diversidad en lo rural y lo urbano con los estudiantes, adaptándose a su entorno con los maestros. Digamos, si los estudiantes de la zona rural no cuentan con los recursos necesarios como son los libros, hay que adaptarse a los materiales específicos que tienen en su escuela. Muy bien, ahí vamos comprendiendo, ¿verdad? Algunos términos relacionados a los fundamentos. Vamos a dar una oportunidad más, vamos a girarla por tercera vez. Vamos a ver quién es el elegido. Bien, Claudia. Vamos a ver, buenos días, Claudia. ¿Qué nos puedes comentar de tu Buenos días, parte? ¿Has tenido la licenciado. oportunidad de leer? Buenos días. ¿Has tenido la oportunidad de leer Sí, este material, esta parte? sí, un poco le di una revisión. Muy bien. ¿Qué nos puedes Sí, comentar de eso? bueno, que en relación al fundamento del currículum se nos habla de tres, prácticamente los filosóficos, socioculturales y pedagógicos.
son 3 ámbitos en los cuales se fundamenta el currículo, ¿verdad? Y sin uno de ellos, pues no funcionaría. Según tengo entendido, son como las 3 bases. Pues en lo filosófico, como bien decían los compañeros, ¿verdad? Pues es necesario tener un análisis y base para poder determinar qué es lo que se va a plasmar ahí para que la práctica sea, en la práctica se pueda poner en funciones lo que se ha escrito anteriormente, ¿verdad? Es esa parte. Y en lo sociocultural, podríamos decir que cómo se relaciona, ¿verdad? Con el medio ambiente en el que se encuentra, digamos, la escuela. Puede ser de que haya un currículo escrito, pero si no tiene nada que ver con el ambiente en el que se encuentra la escuela, pues tampoco tiene razón, porque de nada sirve que traiga un currículo del área, no es lo mismo, no sería lo mismo, no tendría que ser en la realidad lo mismo un currículo del área urbana con un currículo del área rural, porque eh, pues no se cuenta con con el mismo entorno, el ambiente es diferente, posiblemente los recursos sean distintos, no tienen los mismos accesos, incluso a veces no hay ni agua, a veces incluso la luz es bien difícil obtenerla, mucho menos el agua. He visto escuelas rurales que ponen a los niños a jalar el agua para poder tener acceso a ella, para decir esos casos que son bien básicos, ¿verdad? No digamos otros que son para trabajar en el aula. Entonces, son bien contradictorias estas partes. Y en cuanto a lo pedagógico, pues igual, ¿verdad? A veces se tiene como un paradigma que los niños de la escuela rural son topados, ellos no aprenden rápido, que no saben. Y entonces desde ahí el maestro ya va con aquello de que para qué voy a llegar a dar clases, llegan a perder el tiempo prácticamente, porque es la realidad. Muchas veces hay profesores que sí llegan y trabajan en lo que van a hacer y los hipotes aprenden, pues tienen la misma capacidad, pero es como un paradigma, pero la mayoría llega y como son de la zona rural, nadie los va a llegar a supervisar en ese momento, pues llegan a perder el tiempo y los padres como saben que a eso llegan, pues no, ahora no lo mando, y entonces hay una como deficiencia escolar ahí. Todos esos juegan un papel importante para que el currículo se pueda llevar a cabo, porque son como barreras, ¿verdad? Porque si está plasmado que se va a llevar a cabo una planeación dentro del currículum, pero no se puede llevar a cabo porque los maestros tampoco no ponen de su parte, pues difícilmente también los alumnos se van a interesar, ¿verdad? Porque no hay una línea de respeto hacia el tiempo también de los alumnos. Los alumnos tampoco van a respetar el tiempo de los maestros. Pienso yo que es un conjunto ahí de situaciones en los que juega lo que es la experiencia ya en el aula como tal para que el currículo se lleve a cabo. Realmente se han mencionado puntos bastante interesantes, ¿verdad? Sobre todo este último que Claudia mencionaba acerca de el problema que existe todavía y la diferencia entre la educación en el área rural y la educación en el área urbana. Lamentablemente es algo que se sigue dando, ¿sí? Se sigue dando y ya lo vamos a tocar. De hecho, ahorita que empecemos a ver las partes más importantes de los fundamentos del currículum, vamos a ver precisamente cómo está orientado en sí los diferentes fundamentos, principalmente el sociocultural y el pedagógico. Bueno, luego de estas participaciones, ¿verdad? Vamos a pasar a retroalimentar esta parte. Voy a regresar a la presentación y precisamente vamos a tocar esos puntos, ¿sí? Que tiene que ver con los fundamentos del currículo. En primer lugar, bueno, sabemos que los fundamentos son los principios teóricos que sustentan la planificación educativa y guían el diseño, desarrollo y evaluación del currículo. Básicamente esos 3 puntos son los que nos van a decir si en realidad el currículo funciona o no funciona. Inclusive en currículos anteriores o en programas anteriores que hemos tenido en el país, es muy difícil decir que el currículo funcionó o que el Plan Nacional de Educación funcionó, debido al corto tiempo de duración que los diferentes planes han tenido. Entonces, para ir definiendo o ir especificando precisamente la parte de los fundamentos,
debemos de tomar en cuenta que este tiene 3 pilares fundamentales, que son los filosóficos, los socioculturales y los pedagógicos, como ustedes ya bien decían. Ahora bien, vamos a ir desglosando uno a uno. Aquí tenemos parte de los 4 puntos importantes relacionados a los fundamentos filosóficos. Esos ustedes lo van a encontrar en el documento. El primero es que es una instancia de valores, pues está orientada hacia la transformación social. Ese es uno de los puntos de vista filosóficos, que vaya orientado a la transformación social. Por otro lado, tenemos que el currículum es una actividad teórico-práctica. Ojo, van de la mano teoría y práctica de carácter específico, los cuales van a exhibir, en este caso, 2 características principales. La primera es la objetiva y la otra intencional. ¿A qué se refiere con objetiva? Bueno, esta parte es un punto inicial, ¿sí? Cuando hablamos de 2 puntos objetivos e intencionales, hablamos de un punto de partida inicial, porque cada actualización de currículo tiene que tener un fin en particular. Debe de haber, y lo dice el material, de hecho, tomando como base el material, una relación del docente con el saber y con el conocimiento, y por consiguiente el empleo de criterios de selección determinados. Eso lo menciona así textualmente el material en particular. Entonces, estamos ante un segundo punto que va relacionado. Luego tenemos la naturaleza de los saberes y conocimientos, que está definida por la forma como se concibe la relación teórico-práctico. Ahora bien, ¿quién definirá la forma en cómo se concibe? ¿Sí? O sea, ¿quién la define? La definen los ministerios, la definen el cuerpo involucrado, que es el docente, lo definen las áreas administrativas. Son preguntas que tenemos que ir respondiendo a lo largo de la lectura. Además que los criterios de selección de contenidos curriculares se formulan en el sistema de educación oficial. En el caso de El Salvador, es el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología el que define los criterios de selección del contenido curricular. Entonces, ¿qué damos respuesta con ello? Bueno, que fueron ellos precisamente quienes han dado el aval para el actual sistema o para el actual programa de nuevas asignaturas. Entonces, ¿quiénes se involucraron? Creo que todavía tenemos desconocimiento de ello, ¿verdad? No podemos dar una respuesta en concreto, pero como lo hemos venido diciendo con anterioridad desde el día jueves, creeríamos que ha sido bastante estudiado y que por ello su implementación. Ahora bien, mencionando puntos que no van a encontrar quizás en el material, pero que son importantes. Y es que el fundamento filosófico se centra en la concepción del ser humano y la educación. Fíjense bien los 3 enfoques principales. Y esto es importante. En primer lugar, el idealismo, ya que el desarrollo del intelecto, o que involucra más bien el desarrollo del intelecto y el carácter moral. Como segundo punto, el realismo. Es decir, necesitamos enfatizar la adquisición de conocimientos objetivos y prácticos. Si todo se queda a base de la teoría, entonces no podemos tener un buen concepto de la realidad, ver si esto funciona o no. Además del pragmatismo, que fomente el aprendizaje a través de la experiencia y la resolución de problemas. Por ello existe hoy en día la metodología de los proyectos orientados, ¿verdad?, a la realidad. Ya hoy en día se está dejando mucho de lado los proyectos teóricos o bibliográficos para pasar a proyectos de la realidad. Vamos a ver, ¿alguien ha levantado la mano? Alexis. Sí, yo quisiera dar un comentario con respecto a esto que usted menciona que parece ahí, ¿verdad? Estaba revisando el currículo de la nueva materia de bachillerato, que es finanzas y economía, y hay unos temas que la verdad es que no sé con qué objetivo están ahí. O sea, para entenderlos habría que tener una base teórica económica lo suficientemente sólida como para uno llegar a un salón y desarrollarlo de una manera fluida.
Pero ¿qué sucede? Que si un tema es demasiado complejo y que los estudiantes nunca han tenido ningún acercamiento a él, uno por estar explicando un concepto se le va a ir la hora. Y entonces es como bien complicado. Y yo me fui a revisar que quién era que había hecho esa malla curricular y lo había desarrollado el jefe del departamento de economía de la ESEN. Y solo ahí hay una situación, ¿verdad? ¿Quiénes llegan a la ESEN en primer lugar? O sea, ¿cuál es el enfoque del ESEN? Y sabrá el jefe del departamento de economía los conflictos que hay dentro de la educación media. Entonces allí como que el Ministerio de Educación cometió un error, ¿verdad? Porque si quería desarrollar un currículo que fuera lo suficientemente competente para esa asignatura, que es muy, muy interesante, tuvo que haber, sí, tomado en cuenta la opinión de un profesional como este señor, ¿verdad? Pero no solo establecer eso como el criterio de decisión final, sino que tuvo que llevar eso y someterlo a una consultoría con docentes de las ciencias comerciales de educación media, que pues son los que trabajan en el campo y los que mejores conocen la situación en la cual pues se va a desenvolver ese currículo. Entonces, hay ahí como una disparidad, ¿verdad? Una disparidad seria que he podido observar. Y por eso precisamente tanto el punto realista como el pragmatismo son los que van de la mano en ese sentido, porque para empezar tenemos que enfatizarnos en la realidad, ¿sí? Pero la realidad a nivel general, tomando en cuenta, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, en la parte de, creo que es la de finanzas, la materia de finanzas, eh, tomar en cuenta la opinión de todos, ¿sí? A través de los objetivos y de los conocimientos objetivos y prácticos. Y por otro lado, la experiencia, ¿sí? Por eso es que esta parte de los fundamentos filosóficos van de la mano precisamente con la actualización curricular. ¿Se ha tomado en cuenta? Queda la duda. Alexis puede tener una concepción de ello, ¿verdad? Ya más o menos nos la mencionó. ¿Cuál es la opinión que él tiene con respecto a si efectivamente se han tomado o no estos puntos? Como lo repito, estos creo que no lo van a encontrar directamente así en el material, y por eso pues se han agregado como una parte importante de los fundamentos filosóficos. Vamos a ver ahora y relacionémoslo también otras teorías filosóficas del currículum. Por una parte tenemos el perennianismo, que tiene un enfoque basado en la verdad y en el conocimiento clásico, es decir, el conocimiento antiguo. El esencialismo, que es la transmisión de habilidades y conocimientos fundamentales. Ojo, transmisión de habilidades y conocimientos fundamentales. La malla curricular de finanzas tendrá esencialismo, se estará transmitiendo la habilidad y el conocimiento fundamental, tomando en cuenta que es una asignatura de bachillerato. Quedémonos con esa pregunta en este momento. Y el progresivismo, que es el aprendizaje centrado en el estudiante y su experiencia. ¿Cómo saber si el plan funciona o no? Va a ser el estudiante como tal. Al final del año, cada estudiante debe dar su experiencia respecto a esta nueva actualización y ver si en realidad ha funcionado o no. Tenemos que ir a la vanguardia de lo actual, eso es muy cierto, pero también debemos de tener la capacidad de sobrellevar este nuevo aprendizaje, dado el cambio bastante fuerte que ha existido en este nuevo año, pero debemos de siempre tomar en cuenta que hay que irse actualizando, pero siempre tomando en cuenta la opinión general de todos. Bien, vamos a los fundamentos socioculturales. Bueno, tomando en cuenta o como referencia el material de lectura, ¿verdad? Esto lo van a encontrar en el material, son los puntos más importantes, que es que el currículo tiene que estar orientado a la solución de problemas fundamentales de la sociedad. Si un programa no se actualiza, seguimos en la misma rueda, ¿verdad? No avanzamos como sociedad y seguimos aprendiendo lo mismo, sin una modificación. Por otro lado, la formación profesional docente está orientada, y aquí es donde mencionó Claudia en su momento,
está orientada hacia los sectores urbanos y más estrictamente hacia los urbanos medios y altos. Pero ¿qué pasa con el área o el sector rural? Es ahí donde la formación profesional cambia drásticamente. Y aunque el programa sea el mismo, tanto en rural y urbano, pero la formación profesional que van a recibir en los sectores rurales ya no es el mismo. Y Claudia lo mencionó muy bien ahí, donde decía el problema actual, que de repente no servís para esta materia o lo desmoralizan y eso provoca deserción, porque si vemos la deserción escolar, se da más en el sector rural que en el sector urbano. ¿Por qué razón? Bueno, solo leamos este fragmento y nos vamos a dar cuenta de muchas razones. Este es parte de los fundamentos socioculturales que deberían de cambiar. Vamos a ver, por ahí alguien levantó la mano. Sí, Adelante. licenciado, solamente compartir es una parte sobre la deserción que usted estaba hablando. Yo vivo en una zona rural de Metapán. Entonces, acá en el bachillerato, bueno, se da a distancia, porque, bueno, acá la mayoría no tiene las posibilidades para ir, digámoslo así, digamos, a diario, ¿verdad? Entonces, el Ministerio de Educación este año lo que hizo que a todos los menores de edad, entonces ya no les va a permitir estudiar bachillerato acá en el centro educativo. Entonces, y la mayoría de los estudiantes lo que han dicho, ya no puedo, ya no voy a seguir estudiando. Entonces, en lo personal, yo estudié así a distancia también. Entonces, y es una oportunidad que se nos brinda también a nosotros como menores de edad, ¿verdad? Bueno, ya soy mayor, ya soy viejito, pero, o sea, es una oportunidad que se brinda. Entonces, que hoy en día se está quitando, ¿verdad? Que muchos están, saliendo, dejando sus estudios de lado por esto mismo. Muy buena opinión. Y pues, como lo podemos ver, de hecho, por eso es que hacíamos énfasis en esta cuestión, en esta situación referente a la formación profesional docente y hacia dónde está orientada. Y es que veamos, el material menciona también que es una de las formas de cómo se materializa el poder. Y ojo, un poder no solo del Estado, sino de toda la agrupación humana. Viene y surge la incógnita. Entonces, ¿quién decide dónde se forma mejor y dónde no? Hagamos esa reflexión ahora, tomando en cuenta la situación que ya se nos mencionaba últimamente, el cierre, por ejemplo, de un bachillerato a distancia en el área en el sector de Metapán. Además, veamos, logra sujetos autónomos con la capacidad de decidir. Tomando en cuenta el punto 2 acerca de la formación profesional orientada a sectores urbanos, medios y altos, con eso se logra los sujetos autónomos con la capacidad de tomar decisiones por sobre las demás. Es parte de los fundamentos socioculturales en la actualización del currículo. Y por otro lado, veamos el currículo oculto, es un conjunto de significaciones culturales distintas. Ya vamos a ver también el término currículo oculto, contrapuestos y contradictorios que se dan al mismo tiempo, como la otra cara de la luna, o como lo llamamos en buen salvadoreño, como la otra cara de la moneda. ¿A qué creen ustedes, alguien que quiera dar una opinión, que se refiere a esta última frase? Es decir, que el currículo oculto tiene o es contrapuesto y contradictorio. ¿Qué entienden ustedes en esta frase en particular? Vamos a ver, alguien que quiera dar alguna opinión, o si no lo seleccionamos aleatoriamente. Vamos a ver, alguien que no haya participado. Le vamos a dar la palabra a Diana. Diana, ¿qué nos puedes decir? Podría poner la presentación para poder leer. Muy bien, por acá la tenemos.
en este término, currículo oculto? No es a lo que nosotros estamos hablando justamente ahorita, de que pues han habido cambios en el currículo, pero que muchos de ellos pues no saben en lo que es la realidad de cada uno de los docentes, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, en el área de ciencia y tecnología, pues ellos asumen de que quizás cada centro educativo está adecuado para poder trabajar con tecnología, para poder trabajar, bueno, viendo todo lo que está en ciencia. Se va trabajando experimento tras experimento tras experimento, y muchas veces, como mismo lo estamos diciendo, la realidad pues es muy diferente, porque pues en los centros educativos muchas veces no hay ni siquiera las aulas no están ni siquiera adecuadas. Entonces ya no hablemos de que si cuentan con internet para poder trabajar, o tubos de ensayo, que muchos de esos experimentos los necesitan, y así como en las otras áreas, ¿verdad? Hay diferentes situaciones que no se acoplan a lo que es la realidad de los centros educativos. Y es precisamente correcto, ¿verdad? Andamos bastante en la jugada, porque si lo involucramos, la actualización curricular 2025 en el área de educación básica y media, y la realidad de los centros educativos, ahí vamos a comprender en realidad la parte del currículo oculto, las contrapartes, lo opuesto y lo no opuesto. Creo que Araceli levantaba la mano. Sí, correcto. Yo levantaba la mano porque quería hacer un comentario sobre, por ejemplo, yo tuve a mi niña, ella está estudiando Kinder 5 en un centro escolar acá en Aguachapán, pero la metodología de estudio ha cambiado bastante en esos ámbitos de grados como más pequeños. Siento que han sido como más estrictos en el cambio y en la modalidad de estudio, porque a la hora de recibir el paquete escolar, nosotros como padres de familia esperábamos ver los cuadernos, los 4 cuadernos, el lápiz, borrador, tintas y todo eso, ¿verdad? Pero este año fue muy distinto porque solo dieron un cuaderno que era de dibujo y un títere, que supuestamente eso era como que un nuevo cambio que la primera dama había puesto eh, en el paquete escolar, por la misma situación de que ya nos iban a impartir las clases como comúnmente se hacen. Pero de un centro escolar a otro cambia bastante porque en ese centro escolar ya viendo el paquete, ¿verdad? Pero luego después, por cuestiones personales, me tocó que cambiarla del centro escolar porque igual a mi punto de parecer sentía yo extraño, ¿verdad? Y la pasé a otro centro escolar y pues ahí las clases se están impartiendo pues normales. Me pidieron los cuadernos porque incluso ahí me los han dado, y me imagino que tal vez por el mismo hecho de que aún no los han dado, están continuando normalmente las clases. Y es correcto. Y no solo ha cambiado a nivel de parvularia, sino también a nivel de educación inicial también. Él sí tiene levantada la mano. Muy buenos días. En el caso de las escuelas que no les dieron lo que es el paquete completo, es porque son escuelas modelos, así se les denomina, porque por la nueva implementación de la currícula que se está generando, los asiáticos están invirtiendo en las escuelas, entonces han puesto pantallas, todo es a través de la computadora, trabajan con juegos, y prácticamente a los docentes les están enseñando. Por eso los viernes, si usted se fija, no están yendo los estudiantes a escuelas, porque están siendo capacitados para que puedan implementar lo que es la nueva currícula. Lo que están haciendo es, los asiáticos son los que están invirtiendo en las escuelas modelos. En el caso quizás de la compañera, es porque la escuela de ella es modelo. Y es muy probable, de hecho, porque si se han dado cuenta a lo largo de las últimas semanas, se ha visto precisamente el cambio de paquetes en una institución contra otra, en una al mismo y con otra no. Y es precisamente por eso, porque
no todas, como bien lo decía, están capacitadas todavía para aplicar una nueva currícula. Alexis. Sí, la verdad es que es una contradicción bien tremenda la que hay ahorita en el sistema educativo, porque si se hubiera planificado con el tiempo debido, yo creo que los docentes ya tendrían que estar capacitados para ejecutar el cambio de currícula y no hacer el cambio de currícula y capacitarlos ya que ahora que ya está el cambio. Esta es una de las contradicciones bien grandes que podemos observar y una falta de quizás de orientación en cuanto a los planes que está ejerciendo el gobierno mismo en cuanto a su forma de trabajo. Eso es por un lado. Por otro, es bien serio y bien lamentable, ya que el mismo Ministerio de Educación está un poco preocupado por los resultados de los estudiantes en la prueba PISA, ¿verdad? Ya que según esos resultados, los estudiantes salvadoreños tienen muchas más dificultades para resolver el mismo problema en comparación con estudiantes de otros lugares, pues. Entonces, con respecto a eso, quizá esa puede ser de las motivaciones que tenga el gobierno para hacer estos cambios de la actualización, pero está saliendo a relucir de manera muy evidente la falta de planificación para realizar los cambios, ¿verdad? Entonces esperaríamos que pues esto se mejore y si no, pues bueno, ya estamos aquí. Y creo que han logrado definir precisamente muy bien la parte del currículo oculto, las dos caras de la moneda, como bien lo mencionaba, ¿verdad? Esteban. Sí, licenciado, buenos días y buenos días, compañeros. Realmente estos cambios sí caen drásticamente así en toda el área educativa, tanto colegios privados también y como los públicos, pues se tiene que meter en estos cambios, ¿no? Ahora, creo que esto, nosotros como estudiantes ahorita de la licenciatura en educación, tendremos que estarlo desde ya viéndolo como un espacio que podría estar disponible para nosotros ahí, el hecho de empaparnos desde ya, desde que vamos en estos estudios, conociendo y absorbiendo toda esa información nueva de lo que se está implementando, para así pues saber de que van a haber muchos que van a estar en contra de estos nuevos cambios o implementaciones y no se van a lograr adaptar y van a ir para afuera, como he dicho así. Y pues sería como ese espacio que nosotros tendríamos que estar viendo que por donde podríamos entrar, porque ya se sabe que entrar los que no estamos dentro del sistema educativo como docentes, va a ser difícil el entrar, ¿no? Entonces es difícil siempre el hecho de lograr una plaza dentro del sistema educativo. Entonces, viéndolo de esa forma, yo digo, de broma, pues lo digo, bueno, aprovechemos, compañeros, esos espacios que probablemente van a quedar y aprovechemos este tiempo en lo que nos estamos capacitando y formando académicamente, ¿no? Muy buena opinión. Vamos a ver, Elsie. El licenciado, yo tengo también como otro punto de vista en el sentido de que muchas veces los asesores pedagógicos, los que implementan estas nuevas reformas, digámoslo así, son personas que no tienen experiencia dentro del aula. Entonces, a mi criterio, los asesores deberían de ser docentes que sí han estado dentro del aula. Lo que decía el compañero anteriormente con respecto a que están capacitando a los maestros. El compañero Alexis Antonio decía que estaban capacitando a los maestros durante la jornada que es educativa. Y originalmente esas capacitaciones deberían de ser previo a, porque estamos en el momento de incerteza, error. Entonces, yo considero que sí es un reto grande, ¿verdad? También para estos maestros que ya tienen su edad, y lo vimos en la pandemia como maestros, muchos fueron despedidos en los centros educativos privados por el hecho que no pudieron dar el ancho con respecto a Classroom, poder dar una materia en línea, porque todos nos vimos obligados a poder hacerlo. Más bien los que no pudieron, pues algunos, por lo menos en la institución que yo estoy trabajando, pues lastimosamente pues ya no pudieron seguir el siguiente año.
Vaya, muy bien, y creo que, bueno, todos han logrado entonces comprender a qué se refiere precisamente el término del currículo oculto, ver la contraparte, ¿verdad? Más que todo, o tomando como ejemplo, ¿verdad? Como referencia la nueva actualización curricular, creo que han logrado comprender por medio de esta ejemplificación la diferencia, ¿verdad? Y a qué va a ir referido entonces precisamente este punto. Vamos a avanzar acá en la presentación, y es que, bueno, parte de los fundamentos socioculturales es que considera las necesidades y valores de la sociedad, o al menos ese debería ser el objetivo principal, considerar las necesidades y valores generales de la sociedad, además de promover la inclusión y la equidad educativa, punto importante. Y dejo nuevamente la pregunta al aire. Eh, Se promueve, por ejemplo, en países como el nuestro, la inclusión y la equidad. Vamos a dejar la pregunta así en el aire de momento, y mencionamos también que fomenta la participación de la comunidad en el currículo. En realidad, ¿existiera participación? Solo veamos cuántas preguntas podemos sacar de una pequeña frase, y a la cual varios van a tener opiniones divididas o opiniones diferentes. Estableciendo otras diferencias relacionadas a los fundamentos socioculturales, y es que toma diferentes influencias. Entre ellas son tres principales: los valores culturales, que es el reflejo de las tradiciones y principios de la comunidad, que no se deben excluir de los sistemas o mallas curriculares; las necesidades sociales, y lo mencioné en su momento, ¿verdad?, durante la tutoría, que es la adaptación a los retos y demandas de la sociedad actual en particular. Y es que la actualización es constante y debemos de ir de la mano, debemos de ir a la vanguardia de lo nuevo, de lo actual, además del contexto local, ¿sí? Como país, por ejemplo, como forma cultural, como forma social, pero también dentro del contexto local, el currículo se adapta a las características específicas propias. Entonces, si lo comparamos o lo visualizamos con respecto, y retomando nuevamente el ejemplo, a la malla curricular o al diseño del currículo implementado a inicios de este año a nivel básica, parvular y media, todo el tiempo va a dar o no la razón de si ese currículo se ha adaptado a la característica actual en nuestro país. Bien, tenemos también los fundamentos pedagógicos, y tomando como referencia 3 puntos básicos del documento, nos habla de que la mediación que ejerce el currículo se da a 2 niveles: el sociocultural y el nivel ontogenético. El sociocultural, interpretándolo como el lugar que se interpone entre la cultura objetiva y la subjetiva, y la cultural subjetiva en el educando como tal. Y el nivel ontogenético, que está relacionado con la práctica educativa concreta. Y fíjense bien, todos los conceptos llegan a un punto en común, que es la práctica educativa. Fíjense bien, todos los puntos nos llevan a eso mismo, a la parte práctica. Si hay práctica, podemos ejercer mediación dentro del currículo, además de la comprensión de mecanismos y procesos a través de los cuales se efectúa la conversión de la cultura externa en cultura incorporada y subjetivada, que remite a una concepción de pedagogía en relación con el currículum. Esta frase en particular la vamos a fundamentar en 3 campos, que es el estudio de los determinantes socioculturales, el estudio de la pedagogía en los sistemas de acción y de interacción entre todos los involucrados de la educación, y el estudio de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Todos esos puntos son los que van de la mano dentro del área pedagógica o dentro del fundamento pedagógico. De hecho, dentro del aspecto pedagógico que estamos mencionando, ¿verdad?, debemos de tomar en cuenta que todos van conectados y todos van de la mano. No podemos excluir uno del otro al momento de hablar de los fundamentos pedagógicos, o de los 3 campos en los que se fundamenta precisamente el área pedagógica. Parte de estos fundamentos, y en el particular la parte del aprendizaje, tiene su base precisamente en esa teoría,
se le conoce como teoría del aprendizaje. Por un lado, el conductismo es el aprendizaje a través de estímulos y refuerzos. Se pone en práctica en las instituciones educativas el refuerzo académico, el estímulo y el refuerzo por medio de técnicas que se puedan conocer o que se puedan desarrollar. El cognitivismo es el procesamiento de la información y desarrollo de habilidades cognitivas como tal. En realidad se pone en práctica el desarrollo de las habilidades cognitivas. Y el tercer o la tercera base, que es el constructivismo, que es la construcción activa del conocimiento por parte del estudiante. Allí ya están inmersos ustedes como estudiantes. En realidad, estoy poniendo mi aporte para poder aprender, para poder adquirir el conocimiento. Por eso habla de una construcción activa como tal, que siempre no se debe dejar de lado, debe de llevar el acompañamiento directo del docente. Para ello, el modelo pedagógico toma lo que se conoce como modelos pedagógicos contemporáneos. Por un lado, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje cooperativo y el aula invertida. ¿Qué se basa en esto? Bueno, en el aprendizaje basado en proyectos, los estudiantes aprenden a través de la realización de proyectos reales. Ya lo mencionamos en su momento al inicio y lo volvemos a retomar. Proyectos reales, proyectos que van a tener un impacto positivo en la sociedad. ¿Quiénes son los entes principales? El estudiante como tal. El cooperativo, que es donde los estudiantes trabajan juntos para alcanzar metas comunes. Y una meta común no es precisamente pasar a la asignatura, por ejemplo, que cuando se elaboran grupos de trabajo, ¿cuál es el objetivo? Sacar buena nota. Más allá de ese objetivo como tal, que es válido, claro, pero se debe alcanzar una meta común. No solo el hecho de pasar buena nota, sino adquirir el conocimiento y que ese pensamiento, que ese conocimiento quede en la mente. Y no solo quede para el proyecto, no solo quede para el examen, sino que quede para futuro, para hacer en nuestros casos, como estudiantes de enseñanza de la matemática, que quede para nuestra formación docente. Y el aula invertida. Los estudiantes aprenden el contenido en casa y aplican los conocimientos en clase. Hicimos un sondeo previo mediante la ruleta sobre los fundamentos pedagógicos del currículo. Bueno, sobre los fundamentos generales del currículo. ¿Y qué logramos con eso? Ver si efectivamente se cumple, por ejemplo, este modelo pedagógico. Ustedes aprenden en casa, porque ustedes dan lectura al material en casa, se toman su tiempo para realizar las diferentes actividades y lecturas. Y luego esos conocimientos los aplicamos a esta clase, mediante precisamente la metodología participativa, porque solo eso nos va a dar la pauta si en verdad este modelo pedagógico funciona. Bien, esto es en general los fundamentos pedagógicos como tal. Por acá tenemos un pequeño video, yo les voy a compartir el enlace, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan escuchar. Vamos a pegarlo por acá. Para que ustedes cuando tengan, guarden este enlace para que ustedes tengan la oportunidad de ver otros puntos de vista relacionados a los fundamentos del currículo. Pero hasta el momento no hay ninguna interrogante que tengan ustedes sobre lo que hemos visto hasta ahorita. Bien, entonces vamos a pasar a una dinámica como la que realizamos en la tutoría anterior. Y es una plenaria grupal o trabajo en equipo. ¿Qué contenido vamos a trabajar ahora? Hoy vamos a trabajar el contenido número 6, que tiene que ver con la clasificación del currículo. Arranca en la página número 26. Pero en particular vamos a tomar 3 puntos principales. El equipo 1, ya lo voy a conformar, ¿verdad? El equipo 1 va a tomar el currículum o currículo formal, que es el contenido 6.1, página 27, es media página. El equipo 2 va a tomar el currículum real o vivido, que también está en la página 27.
tiene casi 3/4 de página de contenido. Y el currículum oculto lo va a tomar el equipo 3, que está en la página 28, hasta inicios de la 29. Entonces, los fragmentos hoy son más cortos a diferencia del anterior. Entonces, vamos a tomarnos o vamos a crear los equipos durante 15 minutos, van a estar en esas salas debatiendo. Y posterior a ello, veamos, van a realizar una presentación para mostrar el resultado del trabajo en equipo y van a disponer de 15 minutos para la realización de la presentación de su tema principal o en la sala principal. 15 minutos significa 5 por equipo como máximo. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser el método? Va a ser el método de la rutina del pensamiento. Yo les voy a compartir esta imagen ahorita a través del chat general. O ya se lo voy a colocar al chat grupal a cada uno para que les quede allí y lo puedan empezar a ver. Allí van a tomar las anotaciones relacionadas a qué es lo que veo, qué es lo que pienso sobre ello y qué preguntas me hago acerca de ello. Entonces, aquí como nombre le pueden poner equipo 1 y la fecha de hoy, ¿verdad? Esta es una imagen. Ustedes la podrían buscar también en internet como PDF, pero yo les voy a adjuntar esta imagen para que la tomemos en cuenta para el desarrollo de esta práctica. Entonces, voy a crear los equipos. Vamos a dejar de compartir pantalla por el momento y vamos a crear equipos como lo hicimos en la vez anterior. Y yo voy a visitar cada sala también como lo hice la vez anterior. Vamos a ver. Vamos a crear grupos de trabajo. Vamos a crear 3. Contemporizador. Bueno, hoy creo que pues, vamos a ponerlo de 13 minutos, porque recuerden que a las 9:40 finalizamos. Entonces, creo que es un tiempo prudente para poder realizar la práctica. Y vamos a ver, el grupo 1 va a entrar Diana, Catherine, Leslie y Luis. Grupo 2, Alexis, Elsie, Giovanni y Araceli. Y grupo 3, Claudia, Esteban, Glenda y José. 3 grupos de 4 estudiantes. Entonces, vamos a abrir los respectivos grupos para poder llevar a cabo pues esta pequeña actividad. Equipo 1, repito, currículum o currículum formal, página 27. Equipo 2, currículum real, página 27. Y equipo 3, currículum oculto, página 28. Vamos a abrir los grupos y ya los visito por ahí.
Muy bien, regresamos nuevamente. Fue corto el tiempo, pero lo que pude escuchar es que estaban dando muy buenas ideas en los diferentes grupos cuando logré entrar, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a ver lo más importante que ustedes hayan retomado de estos fragmentos. De hecho, era lectura corta la que iban a hacer y por ende, ¿verdad? Iban a hacer algunas cuestiones puntuales las que ustedes iban a colocar. No sé quién estaría listo para mostrarnos, pues, qué es lo que pudo retomar de esta parte. Bien, adelante, Luis. El grupo de Luis va a iniciar. Ahorita presento, licenciado. Muy bien. ¿Me confirman si se ve? Ahorita se ve ya. Bye. Nosotros somos el grupo 1 y nos tocó el currículo o currículo formal. Entonces las compañeras va a decir cada una parte. Iniciamos. Bien, empezamos hablando sobre el currículo formal, dando como un breve concepto, pues estamos tratando de hablar sobre los programas oficiales que guían la enseñanza en un sistema educativo, ¿verdad? Está diseñado y regulado para las diferentes instituciones educativas. Entonces, en base a eso, pues, no sé si va a presentar. Yo me adelanté. Creo que no, solo la dejado la pantalla en infinito, Luis. Oh, No se ve el creí que documento. estaba presentando, licenciado. Disculpe. Dale, dale. Vaya. Voy a volver a presentar. Ay, disculpen. Yo creí que estaba presentando. Ya estaba ahí. Ahorita voy otra vez. Bien, en Muy bien, muy base bien. Vale, voy a presentar en más grande. ¿Se mira en grande? Sí. Ahí sí. Muy bien. Bien, entonces como grupo nos hacemos la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver sobre este currículum formal? Entonces nosotros podemos observar que este es un currículum bastante rígido, decíamos, donde el currículum es bien estructurado, que presenta objetivos y contenidos definidos. Y también, pues como muy bien lo decíamos, es un documento que guía lo que es la enseñanza, tanto en las escuelas como en las universidades. Pero da con lo que es que debe de ser obligatorio el hecho de cumplir con los diferentes planes educativos establecidos. Eso sería por la parte de que veo. En lo que piensa el currículo formal es un plan detallado del proceso de enseñanza y aprendizaje definiendo sus características clave como legitimidad. En la última parte planteábamos dos preguntas que considero esenciales. La primera es si el currículum es flexible, porque muchas veces se establecen programas e incluso los maestros los quieren como cumplir al pie de la letra y no dan paso a tal vez nuevas metodologías o herramientas que puedan facilitar el aprendizaje de los estudiantes. También aquí considero que pueden entrar también las evaluaciones. Dependiendo, acordémonos que en un aula existen tipos de aprendizaje. Algunos estudiantes aprenden viendo o otros escuchando, otros haciendo. Entonces, dependiendo del tipo de estudiantes que nosotros tengamos dentro de nuestra aula, se debe de tomar la mejor forma de evaluación y por ello es que nos hacíamos la pregunta que si realmente el currículum formal puede dar paso a la parte flexible.
Como segunda pregunta, también nos planteamos si el currículum formal integra todos los elementos necesarios para formar un ciudadano. En esta parte hemos dicho que el currículum debe integrar como ciertos componentes, que lo conceptual, lo actitudinal, pero realmente esto se está dando como los elementos necesarios para formar a un estudiante, porque lo estamos formando no solo en la parte de enseñanza-aprendizaje, sino también como ciudadano, para que en un futuro dentro de la sociedad desarrolle un rol. Vale, muy bien, muy buena presentación de parte del equipo 1 acerca del currículum formal. Y como ven, es el que integra todo, o es el oficial, como bien se decía, ¿verdad? Bueno, grupo 2 estará listo con el currículum real. Sí, solo que no logramos hacer una presentación así. Bien, ya la hice yo. Vale, muy bien, entonces Araceli nos las compartís y le damos lectura, 5 minutos para ello. Sí, quizás voy a comenzar mientras la compañera, ya lo tiene ahí. Dentro de lo que vemos, estuvimos hablando con Catherine, perdón, con Elsie, que como nos toca el currículum real, ¿verdad? Hay muchos factores que están en las aulas que no se contemplan dentro de las planificaciones curriculares, ¿verdad? Uno de ellos era que la educación tradicional no contempla a las personas con discapacidad o con necesidades educativas especiales, que es el término que se utiliza correctamente, ¿verdad? Entonces, y a veces las personas que tienen alguna necesidad educativa especial se encuentra con un reto, ¿verdad? Del hecho de tratar de aprender, y también para el docente estábamos mencionando que también es un desafío, ya que pues en el aula hay una cantidad de estudiantes que hay que atenderlos, y hay que atender también a las personas con alguna necesidad educativa especial. Entonces sí son como los desafíos que no están planteados en el momento en el que se desarrollan los currículos, o también la capacidad de receptibilidad que tengan los estudiantes para la asimilación de algún contenido, ¿verdad? Ya que pues en la actualidad, en el momento histórico que estamos viviendo, los estudiantes enfrentan un, un desafío ellos mismos, que es el hecho de hacer frente al uso de las tecnologías para unas, un aprovechamiento correcto y apropiado de eso, ¿verdad? No sé si quisiera ayudarnos ahí con otro punto. Yo creo que no está, entonces vamos a continuar. Yo voy a hablar sobre un poco sobre lo del pensamiento, y pues considero yo, ¿verdad?, que parte de ello es analizar y observar, pues, y primero analizar y observarlo para después reflexionar si qué impacto, ¿verdad?, tendría en esto. Por ejemplo, así como estábamos hablando anteriormente, y estuvimos dialogándolo acá mismo en la clase, y dialogábamos, ¿verdad?, qué impacto pudiese tener estos cambios que ha generado, ¿verdad?, el gobierno, y y ver, ¿verdad?, preguntarnos a la misma vez si esto va a funcionar, qué consecuencias puede traer, porque igual como lo mencionaba la compañera, él sí creo que lo mencionó y dijo de que con las nuevas actualizaciones que el gobierno ha dado, consideran que a veces los niños puedan aprender más con técnicas de juego, pero considero yo, ¿verdad?, en mi pensamiento, de que tal vez dar una técnica así, en un futuro tendremos
unos alumnos o, por decirlo así, pues que padezcan de la vista o cuestiones así, porque quiera si o no, a veces pues es una adicción, ¿verdad? El teléfono a veces o una tablet, una computadora es una adicción y a veces ya los niños pues a veces salen más inteligentes que nosotros y a veces ya ellos ya no miran un juego, sino que ya perciben algo otras cosas, ¿verdad? Sí, por último de lo que nos preguntamos es ¿qué, qué impacto tiene el uso de las tecnologías dentro de la educación real con respecto a la currícula, ¿verdad? Que se ha planteado y ejecutado. Entonces hay diferentes interrogantes que nos hacemos respecto a eso. Si en la realidad todo esto tendrá un impacto positivo en la formación, en la realidad la tecnología tendrá un impacto positivo los cambios curriculares tendrán un impacto positivo adaptando nuevas metodologías. Muy bien, excelente presentación de parte del grupo 2. Y ahí nos podemos incluso hacer una pregunta en general. ¿Qué es mejor, un currículo real o un currículo formal? ¿Cuál sería el ideal para poder desarrollarse? Grupo 3, ¿estamos listos? Muy bien. Adelante. Muy buenos días, compañeros. Buenos días, licenciado. Nos corresponde pues hablar un poco sobre el currículum oculto. Para esto estuvimos compartiendo con los compañeros que, pues, para comenzar muy poquito tiempo, está bueno el tema, pero sí. Para comenzar lo que es el currículum oculto, de esta manera tenemos por acá, permítame. Compañero, no se ven los cuadros de texto. ¿Qué Sí, ha pasado? lo estoy presentando de esa manera. Ahorita voy, compañero. El currículum oculto, tenemos lo que es aquí compartíamos que hay que adecuar lo que es la malla curricular por igual o individual para que los estudiantes obtengan un aprendizaje. Y pues en este es el que no está escrito en los planes de estudio, no es el formal, pero influye en la formación de los estudiantes a través de las normas, la cultura institucional y el ejemplo de los docentes. Esto está bien enmarcado en este currículum oculto, que el ejemplo, esa parte de lo que los maestros transmiten, la postura que ellos tienen ante sus alumnos, eso es lo que se va a transmitir muy en esencia en este currículum oculto. Se manifiesta en valores, actitudes y hábitos que los estudiantes adoptan en la escuela sin que haya una enseñanza explícita. ¿Qué pienso? Es tan importante como el formal, ya que moldea la conducta y el pensamiento de los estudiantes. Es una herramienta poderosa, pues a través de la convivencia escolar, esta es la clave, esa convivencia escolar se transmiten valores como la responsabilidad, el respeto y el trabajo en equipo, que pueden ser más efectivos que solo memorizar contenidos académicos. Y pues para ello pues nos hacemos unas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo pueden los docentes ser más conscientes del currículum oculto que están transmitiendo? ¿De qué manera se puede alinear el currículum oculto con los objetivos educativos deseados? ¿Es posible medir el impacto del currículum oculto en el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes? ¿Y cómo afecta ese currículum oculto en la construcción de la identidad y los valores de los estudiantes a largo plazo? En esencia, el currículum oculto, pues vemos de que es esa parte de la convivencia de lo que se está compartiendo en el diario vivir en la institución, y que aunque no lo veamos, esa imagen, ese ejemplo, ese compartir en esencia que se tiene en la institución es lo que se está aprendiendo y absorbiendo por los estudiantes. No sé si alguno de los compañeros o compañeras van a agregar algo más en esta presentación.
Compañera Claudia. Sí, nada más agregar que, ¿verdad? Que el currículo oculto es lo que se contrapone, ¿verdad? Con el currículo formal, porque es lo que sucede prácticamente detrás de lo que es toda esa teoría que se dijo, ¿verdad? Es una cuestión que va en paralelo, sí está ahí, o sea, sí existe, pero no se logra ver porque solamente se experimenta, lo experimenta las personas que están dentro del aula, ¿verdad? Quienes son los estudiantes y principalmente el maestro encargado, el que está ahí presente y viviendo esa experiencia. Les agradecemos su atención, compañeros. Muy bien, muchas gracias a los tres grupos, ¿verdad? Por su participación. Realmente están bastante en sintonía con la temática y ya logramos establecer precisamente las diferencias. El currículum formal es lo legal, lo construido por las instituciones competentes. El currículum real, que en realidad es efectivo o no. El currículum formal es igual para lo urbano y para lo rural. Ahí donde nos encontramos con el famoso currículum real o vivido. ¿Sí? Ahí donde vemos la realidad de las diferentes técnicas o herramientas del currículo. Y el currículum oculto. ¿Sí? El currículum oculto, que es las dos caras de la realidad, ¿verdad? La parte donde sí se aplica y la parte donde no se puede aplicar. Entonces, para retroalimentar y dar casi por finalizada la agenda, nuevamente les comparto pantalla para dar un último punto relacionado precisamente a los nuevos enfoques del currículo oculto. ¿Sí? Porque en esto se enfoca prácticamente esta parte. Y es que cuando el currículum formal se socializa, surge el currículum oculto, pasando previamente por el currículum vivido. Tengo el formal, llamémoslo así, currículo actual nacional. Vemos actualmente la realidad y entonces surge el currículum oculto. Las dos caras de las escuelas modelos, como bien lo mencionaba, creo que Elsie, en su momento, y también creo que nos lo escribió por acá. Bueno, se nos fueron algunos mensajes. Y llegamos, ¿verdad?, al currículum oculto. Surge de él y se desarrolla en interactura en paralelo con el currículum real, que es lo que mencionaba, ¿verdad? Pasa prácticamente por las tres etapas. Entonces, ¿cuál es la posibilidad del currículum oculto? Esto ejerce una alternativa de la vivencia grupal, la autoevaluación colectiva y aprender en armonía y tolerancia. Este último punto es importante porque, bueno o no, positivo o no, debemos aprender del nuevo currículo. Es decir, independientemente si es viable o no, debemos de aprender con el currículum formal. Aunque estemos ante una situación de currículo oculto. Creo que hasta ese día alguno de ustedes había escuchado a este término como tal, el currículo oculto. A ver. ¿Ya lo habían escuchado en algún momento, en alguna ocasión? No, de que eso sí no. Muy bien, entonces ya tenemos ahora una concepción del mismo, ¿verdad? Y cómo surge, ¿sí? Surge a partir de un formal pasando por el real, hasta llegar a esta situación donde ambos van en paralelo prácticamente, porque el currículo, en el currículum oculto, prácticamente tanto donde sí se aplica como no se aplica, van prácticamente en paralelo, es decir, no logran interactuar tal vez en algún punto nada más, ¿sí? Logran interactuar en algún punto, pero casi van en caminos un tanto diferentes, aunque siguiendo una misma línea de trabajo. Bien, estos son entonces los enfoques del currículo. Creo que ustedes lo lograron comprender bien a pesar del poco tiempo de lectura y de preparación de ello, ¿verdad? Pero ahora va a ser importante también que ustedes hagan una rutina de pensamiento y esta va a ser una tarea para su casa, ¿verdad?
No una tarea de entrega, claro, sino una tarea de qué es lo que he aprendido, en qué necesitamos profundizar y qué es lo que ha faltado. Sería interesante, ¿verdad?, que ustedes en este caso nos compartan precisamente eso. Les voy a compartir esa otra imagen que tiene que ver con aspectos generales de esta tutoría, ¿verdad? Por ahí se las compartía, ¿verdad? Y tiene que ver precisamente con el hecho de qué aprendí en esa tutoría, en qué necesitamos profundizar y qué ha faltado. Eso les ayuda tanto a ustedes dentro del conocimiento como a nosotros para definir, bueno, necesitamos mejorar en esto para que la tutoría sea más efectiva y sea más alimentada a sus mentes en relación a los diferentes aspectos teóricos que conllevan, ¿verdad?, el área matemática en general, la currícula matemática. Entonces, bueno, vamos a pasar a una etapa de preguntas y respuestas, pero no sé si alguien tiene alguna inquietud, ¿verdad?, en relación a lo que hemos visto este día, a lo que ha surgido. Si no, pasamos a los avisos principales. Muy bien, creo que todo ha ido quedando bastante claro, ¿verdad? Y de hecho, con el apoyo siempre de ustedes, que logran hacer de esta tutoría, de cada tutoría, pues, una tutoría participativa y de opiniones. Y de eso se trata, ¿verdad? De ir aprendiendo entre todos. Uno tiene una percepción, otro tiene otra, las juntamos y ahí vamos sacando, de hecho, opiniones en común o detalles en común que nos llevan precisamente a una mejor percepción de los contenidos. Bien, avisos. Mañana se entrega la tarea 1 como límite. El espacio, ¿verdad?, lo van a encontrar acá en plataforma en la sección de tareas y evaluaciones. Acá en el apartado tareas, ¿sí? Acá van a subir el documento de su tarea 1 que vence el día de mañana. Veamos, tenemos un día y medio para poder finalizarlo. El otro aviso es que la presentación de la actividad asincrónica 2 va a ser el día 5 de marzo. La actividad ya está, es esta. ¿Y en qué consiste? Bueno, van a leer el material de la unidad 1 en la sección transversalidad del currículo. Es el último tema prácticamente al que ustedes van a dar lectura. El último tema, transversalidad del currículum, tiene un estimado de, vamos a revisar, 5 páginas relacionadas a la transversalidad del currículo. Involucra los obstáculos y bueno, eso en particular. Luego de leerlo, ustedes van a ver un video en este enlace de cómo crear un cuestionario en NERPOD. Este programa como tal es el que utilizamos al final de la tutoría del día jueves, donde ustedes lograron entrar y respondieron preguntas. Entonces, este es un tutorial para ver cómo funciona, ¿sí?, cómo se crea el cuestionario. Ya conociendo cómo se crea, van a crear un cuestionario de este contenido, transversalidad, con 10 preguntas, que pueden ser cerradas, de falso o verdadero, de opción múltiple, de responder. Pero es importante que no vayan a usar inteligencia artificial para la creación de esas 10 preguntas. Ustedes deben de leer el documento y a partir de ello sacar las 10 preguntas. Luego van a crear un documento en PDF donde van a incluir, fíjense bien, la portada, y en la segunda página solamente va a ir el enlace del cuestionario. Así como en la tutoría anterior, yo les compartí el enlace, ustedes entraron al cuestionario y lo respondieron. Ese enlace va a ir en la página 2, no va a ir nada más. No van a ir las preguntas, no van a ir capturas de pantalla, van a ir únicamente el enlace que me lleve al cuestionario y yo poderlo responder. Y van a subir el documento. Entonces, en eso consiste la actividad asincrónica 2 que se subió ayer por la noche. Entonces, ese es el segundo aviso. Y recordar que la próxima tutoría semanal va a ser el día jueves 6 de marzo a las 7:15 de la noche.
¿Sí, Araceli? Perdón, licenciado, estaba viendo otra cosa y no le puse atención donde mencionó que el enlace en cuál página o cómo era que se iba a poner, perdón. Muy bien, vale. Recapitulando en ese sentido, ustedes van a crear el cuestionario en la aplicación o programa NIRPO mediante el uso de Internet, ¿verdad? Entonces, ustedes van a pegar ese enlace que lleva el cuestionario en la segunda página del documento. Entonces, ustedes van a crear un documento con portada en la primera página y en la segunda van a pegar el enlace que me lleve al cuestionario, similar a como lo hicimos en la tutoría del jueves, donde yo les pegué el enlace en la mensajería del chat, ustedes entraron al enlace y respondieron el cuestionario. Entonces va a ser de la misma manera. Crean el cuestionario de acuerdo a cómo lo aprendieron a usar mediante este video, copian el enlace y lo pegan copian el enlace que me lleva al cuestionario y lo pegan en el documento, en la segunda página. Y solo va a ir el enlace, nada más. ¿Quedó claro, Araceli? Sí, ahora sí, licenciado. Excelente. Y lo último es que la próxima tutoría va a estar el día jueves a las 7:15 de la noche. Vamos a dar inicio con la siguiente tutoría semanal. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, de mi parte, ¿verdad? Agradecerles siempre por su asistencia y su participación, sobre todo. Como lo dijimos en la tutoría de inducción, es importante la participación para hacer dinámica esta tutoría, porque no funciona que durante las 2 horas clase estemos solo exponiendo, sin participaciones, y no queda claro si en realidad ustedes han aprendido o no. Sobre la imagen que les acabo de mandar por correo, pues ustedes pueden llenarla bajo sus criterios, ¿verdad? Si aprendieron, qué es lo que nos ha faltado, en qué hay deficiencias, porque eso también nos va a ayudar a nosotros a saber mejorar o de repente cambiar el método, pero sí va a ser importante cuál es la opinión que ustedes tienen al momento en estas primeras 2 tutorías, en particular de estas, qué es lo que aprendieron, qué nos falta, qué hay que mejorar. Por ello les comparto esa imagen, ¿verdad? No estaría de más que ustedes nos las regresen, en mi caso, ¿verdad? Las regresen por medio del correo, con sus apuntes, ¿verdad? De qué es lo que ustedes piensan de cómo se ha desarrollado, y si la pueden hacer todos, mucho que mejor, ¿verdad? Para que nos la puedan pues compartir y poder pues tomarlo en cuenta para la próxima tutoría que tenemos el día jueves. A los que no están agregados al grupo de WhatsApp, recordarles, ¿verdad? Que tienen que incorporarse. La vez pasada se dieron los números, se estuvieron la mayoría presentes. Actualmente solo hay 8 incorporados. Entonces, irles pidiendo eso, ¿verdad? Porque ahí se manda información de repente importante al momento, como un recordatorio de la tutoría o aviso sobre entrega de tareas. Entonces va a ser importante que también logren incorporarse, ¿verdad? Bien, entonces con esto finalizamos en esta tutoría y nos escuchamos nuevamente el próximo jueves. Y cualquier aviso, pues yo les voy a estar notificando siempre. Desearles un feliz día a todos. Muchas gracias, licenciado. Feliz día. Gracias. Licenciado dijo 5 minutos antes, ¿verdad? 7:15, no a las 7:20. Lo ideal es estar por menos a las 7:15 para que ya la mayoría pues pueda estar a las 7:20. Pero Perfecto, sí, licenciado. si pueden estar 5 minutos antes, mucho mejor para dar indicaciones iniciales antes de poder comenzar. Gracias, licenciado. Feliz día. Bueno, muchas gracias. Feliz día, licenciado. Gracias. ¿Sí, Glenda? Licenciado, ¿le puedo pedir una ayuda? Sí. O corrígame, fíjese que como el ciclo pasado no llevé una materia que se llama Herramientas Multimediales 1, entonces tengo que ir a la oficina a retirarla. ¿Cómo puedo hacerlo? Porque ahí decía el requisito, me cayó un correo donde decía que tenía por requisito haber cursado la 1, entonces eso no he podido recibir las materias. Sí, para poder llevar a cabo la 2, esa es la que necesita, ¿verdad? Sí. La 2.
sería de que voy a consultar con coordinación, le voy a pasar el caso al licenciado Alonso, ¿verdad? Para que él nos pueda ayudar de que se inscriban, porque el problema de la plataforma es que permitió inscribir materias con prerequisitos por un error. Pero para llevar herramientas multimediales había que haber aprobado las herramientas multimediales 1, porque ahorita van a la 2. Ajá, entonces no recibo las clases, tanto no he podido llegar a la universidad, entonces dije yo el lunes que descanse, no sé si ir y ahí coordinarme con ellos cómo hacer para poderla retirar. Voy a consultar con coordinación y yo te respondo posteriormente para ver qué indicación me dan en relación a eso. Sí, gracias. Y voy a mandar tu nombre y la materia que has inscrito que tenés que retirar para que logren realizar el proceso. Sí, está bien. Y ahí discúlpeme que no me cargó el enlace para que usted viera mi actividad síncrona 1, sino que solo se lo mandé normal de Canva. Está bien, ahí vamos a tomar en cuenta entonces los detalles. Sí, gracias, Rick. Buen día. Bueno, gracias. Bueno.